Me llamo Ricardo Martínez, vengo del México. Estoy aquí en la comunidad María Estela de la Evangelización, a Pani Focha, en Italia. La mi vocación inició a los 14 años, cuando una persona me invitó a un movimiento que se llama Renovación Carismática. En el movimiento de Renovación Carismática, la oración que hicieron por mí fue muy intensa, y empecé a conocer ahí lo que era Dios, cómo nos amaba. Después ahí mismo seguí perseverando en el movimiento hasta que me invitaron ellos mismos a servir, una cosa que muy extraña porque tenía 14 años y ya tenía que ayudarles a... Me pidieron que diera temas, empecé a dar algunos temas y empecé ahí mismo en el movimiento a salir a algunas misiones. En una ocasión fuimos a la sierra de Tequila, una sierra cerquita de mi pueblo. Después de eso hubo un momento como aridez en el que dejé el movimiento. Después, en ese momento estuve un poco lejos de Dios. Eh, Después hubo un congreso de renovación carismática en el que me acerqué de nuevo al movimiento y comencé de nuevo a seguir la estrada que había el camino que había dejado. Después de ese tiempo, mmm, unos muchachos del movimiento ahí me invitaron a hacer una experiencia con los misioneros combonianos, una experiencia de una semana. Fui a la experiencia de los misioneros combonianos y me gustó mucho. Sentí que si era, que Dios me llamaba. Yo le pedía mucho a Dios que me reforzara la vocación. Una de las cosas que más me gustaba era que tenían una capilla muy bonita, una capilla chiquita como de 2 metros, y el Santísimo estaba cerquitas. Entonces lo que a mí me gustaba mucho hacer era estar cerquitas del Santísimo, o sea, sentirlo tan cerquitas me llamaba mucho la atención. Entonces yo estaba decidido a quedarme con los componianos, pero era muy chiquito. O sea, tenía 14 años, todavía no terminaba la secundaria, y tenía que terminar la secundaria para entrar mínimo a la preparatoria, estudiar la preparatoria con ellos. Entonces me dijeron que me esperara un año. Entonces en ese año pues yo estaba decidido a entrar, pero sucedió una cosa, que yo tenía unos tíos que yo quería muchísimo. Entonces mi tío, cuando se enteró de que me iba a ir de sacerdote, se enfermó y ya no quiso que me fuera. Entonces me hizo en ese momento prometerle que no me iba a ir de sacerdote, porque lo vi que estaba muy enfermo, hasta lo tuvieron que llevar al hospital porque me quería muchísimo. Entonces él pensó que si yo me iba de sacerdote ya no me iba a volver a ver. Entonces pues en ese momento como que pasó la vocación, ya no me llamó más la atención la vocación. Entonces seguí mi vida normal estudiando y todo eso. Cuando mi tío murió, empezó de nuevo a decir, pues dejé la vocación, me llamaba la atención, pero no me gustaba mucho el sacerdocio diocesano, porque la espiritualidad, o sea, no me gustaba, me llamaba más la atención una cosa más intensa. Me recuerdo de un video, una película que vi cuando era niño, de Santa Teresa de Ávila. Entonces, al ver la vida religiosa, es lo que más me llamaba más la atención, el hábito, la vida religiosa, la oración en un monasterio, todo. Entonces yo tenía como, ya se me había quitado la inquietud de ser sacerdote diocesano, pero todavía no la de religioso. Entonces seguí sirviendo en la parroquia, en el movimiento de renovación, y iniciamos a fundar un movimiento de jóvenes de renovación que no había ahí en la parroquia, y yo era el coordinador junto con una otra muchacha que me ayudaba así a organizar. Entonces estábamos en este grupo de renovación de jóvenes, y en ese momento, después como una semana que fundamos el grupo, llegó Padre Miguel Ángel al Salto. Él vive ahí en el Salto, como a 5 casas de mi casa. Entonces él ya había conocido la comunidad aquí en Italia, había hablado con Padre Antonio, ya se había ordenado sacerdote, hizo su primera misa en su pueblo, su cantamisa. Entonces cuando yo lo vi, una cosa que me
me emocionó mucho unas palabras que dijo que él le pidió a Dios que no lo hiciera un sacerdote mediocre, sino que si lo iba a ser sacerdote, lo hiciera un buen sacerdote. Entonces me recordó mi espinita que tenía de la vocación. Entonces dije, pues él empezó a platicar su experiencia. Él dijo que también en un grupo de jóvenes él había empezado, en un grupo de renovación. Dije, pues si él empezó en un grupo de jóvenes, pues es justo que él nos ayude a nosotros que somos jóvenes. Y lo invité a que nos hiciera una oración, un retiro a nosotros. Pues estábamos iniciando el grupo. Entonces pero una noche antes, una cosa curiosa que me pasó, que una noche antes del retiro que él nos iba a hacer, yo no podía dormir. No podía porque me sentía inquieto. Yo había dejado atrás la vocación, yo ya había pensado en el matrimonio y todo, pero me sentía inquieto. Entonces en renovación tenemos que, cuando nosotros nos sentimos inquietos, abrimos la Biblia y vemos la palabra que nos sale. Entonces salió esa palabra que decía que yo te elegí para mí desde mucho tiempo, antes de que nacieras, desde el seno de tu madre. Entonces ya me sentí más calmado cuando leí la palabra que me decía. Entonces al día siguiente, cuando Padre Miguel Ángel fue a hacernos la oración, pues al final me quedé para platicar con él y ya le enseñé la Biblia. Le dije, Padre, nomás quería decirle que esto me salió ayer y estaba muy angustiado y abrí la Biblia y me salió esta palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Y luego ya el Padre me dijo así pues te digo que tú tienes la vocación. Y yo dije, pues yo no quería la vocación. Y ya la había olvidado. Y ya me dijo, no, pues tú tienes la vocación, ya nomás hay que buscar dónde te acomodamos. Y pues yo la verdad, esa comunidad, yo no se me sembraba muy simple, no me llamaba mucho la atención. Yo tenía más pensado los franciscanos, porque antes yo ya había visto cómo era el hábito franciscano y me había gustado mucho. Entonces ya empezó a platicar de la comunidad, de todo eso, y me convenció tanto que en un mes dejé la escuela y me vine. Y ya llegando aquí, pues siempre tenía yo mis dudas, ya no tanto que Dios me llamaba, porque ya yo tenía la seguridad de que Dios me llamaba, sino simplemente dónde me llamaba, o sea, de buscar, ya sea en diferentes congregaciones. Poco a poquito, cuando vi el carisma de la comunidad y Padre Antonio, en verdad sí me llamó mucho la atención esa comunidad. Descubrí como su espiritualidad secreta, que no se ve a simple vista, pero poco a poquito la descubrí. Entonces aquí Padre Antonio, una cosa que nos exige siempre es la santidad. Entonces yo siempre, un sueño que he tenido es ese de la santidad, de alcanzar la verdadera santidad. Entonces ya cuando vi que aquí era lo que Dios quería, pues dije, aquí me quedo. Al principio sí fue muy difícil porque pensaba en mi familia, porque a mí me gustaba mucho estudiar. Yo estaba estudiando la licenciatura en física y me gustaba la ciencia, entonces yo pensaba, pues mejor me voy con los jesuitas, ellos estudian mucho. Entonces pensaba yo irme con los jesuitas, pero Padre Antonio, una cosa curiosa así que yo le dijera, empezó a hablar de los jesuitas. Dijo, pues los jesuitas así, son jesuitas, pero la espiritualidad es así. O sea, me abrió los ojos y me dio a entender que si Dios me había traído aquí, era porque aquí Él me quería. Entonces yo me hice una promesa y dije, pues aquí me trajiste, de aquí no me muevo a menos que me saque. Entonces poco a poquito me fue fortaleciendo mi vocación, me hizo ver las cosas maravillosas que es el ser religioso. Yo a veces me encontraba así en la mañana y me llegaba una alegría tan grande de decir, soy religioso. O sea, voy a ser religioso, y no me la creía. Cuando recibí el hábito, a veces todavía me veo, pues todavía estoy empezando, me veo con el hábito y digo, ay, soy religioso, soy religioso. Entonces ahorita pues me encuentro, al principio yo no digo que tengo la vocación segura, yo simplemente digo que hoy quiero ser religioso, quiero ser de Dios, y que todos los días me ayude Dios, para que todos los días me dé la vocación para perseverar hasta el final. Y eso sería lo que Dios quiera. Al final, también una de las cosas que me impulsó más a la vocación es que cuando yo iba a estudiar a la universidad con mis amigos y todo, pues sí me gustaba la carrera, tantas cosas de hacer, pero siempre sentía un vacío, una cosa que nada lo podía llenar.
Entonces ese vacío siempre me acompañaba donde quiera que yo iba. Cuando llegué aquí, en vez del vacío empecé a sentir esa alegría, esa alegría de esa felicidad de ser sacerdote, de ser religioso. Y luego también comparé mi vida, que antes yo tenía tantos afanes, y ahora con lo que tengo, que es una vida simple, me siento muy feliz. Entonces, así fue como Dios me trajo a esta comunidad y fue como resultó la vocación. Principalmente yo creo que la vocación, yo lo que dije es esto: yo no estoy aquí para ser sacerdote, yo no quiero ser religioso, yo quiero ser santo. Lógico que para ser santo Dios me ha dado un camino para seguirlo, entonces tengo que seguir ese camino. Entonces por eso yo no me afano, yo no digo que yo no quiero ser sacerdote y religioso, porque cuando llegue a ser religioso no me pare ahí, sino que siga siempre caminando hasta llegar a la meta, que es el cielo. Y bueno, para los jóvenes que tengan miedo de la llamada, yo pienso que principalmente no es el miedo a la llamada, sino el miedo a dejar el mundo. O sea, somos muy atacados a las cosas del mundo. Entonces Dios, cuando nos llama, no nos llama a mitad, nos llama para todo. O sea, tenemos que entregarle todo. Lo que les digo es que simplemente vale la pena dejar todo por una cosa mejor. O sea, la felicidad que siento ahorita, la felicidad como dice San Pablo, la conciencia de Dios, al comparar las cosas del mundo a la conciencia de Dios. Solo que en ese momento sí te es difícil. Para las personas que tengan miedo, hacer un acto de decisión de voluntad. O sea, yo tenía mucho miedo de estar aquí, o sea, yo no sabía si era mi vocación, si tenía que regresarme. Lo que me ayudó mucho fue esto, que dije: tú me trajiste aquí, y de aquí ya no me muevo. Y aquí quedo, hasta que me saquen. Si esta es mi vocación, aquí me quedo. Tú me trajiste aquí, ya estoy aquí, quiere decir que la voluntad de Dios ya me trajo aquí, que la providencia ya me llamó. Confío en ti, aquí me quedo. Y al final eso es lo que te queda, ¿no? El acto de voluntad, de decidirte. Al final es decidirse a dejar las cosas del mundo por algo mejor, por la fe de algo mejor. Y al final sí, los tantos testimonios de santos que nos dicen que vale la pena dejar todo por... Al final en Dios solamente está la felicidad.